Bueno, chicos, bienvenidos a la última semana del curso de redes y cableado estructurado. Parece que fue la semana pasada apenas que empezamos y ya entramos en la recta final. ¿Cómo les ha parecido el curso hasta ahora? En medio de las Interesante, profe. limitaciones, en medio de las limitaciones y de la virtualidad, la verdad les soy sincero, hubiera deseado que en especial este curso hubiera sido presencial, pero sí me tocó ahí, sí, con la palabra de moda, reinventar el contenido y ajustarlo a la virtualidad. Y la verdad, les soy sincero, ha sido un poquito complicado, pero bueno, aquí vamos. Sí, profe, porque esta materia es de estar ahí presencial en el laboratorio y Uy, el sí, Sí, momento. sí. Súper Pero esencial estar ahí. sí, sí, sí. pero esta materia es chévere, o sea, chévere porque el tema como que a la hora de conseguir trabajo es muy interesante. O Sí, sea, sí, se requiere mucho, ¿sí? sí, Pero sí, presencial sería mucho mejor. O Uf, sea, se sí. sí, entendería mucho mejor. sí, claro, pero bueno, de ahí sí ya no es culpa ni de ustedes, ni mía, ni no de las circunstancias. Y bueno, cómo les fue en el parcial? ¿Cómo sienten que les fue en el parcial? ¿Cómo lo sintieron? Pues yo creo que bien por mi parte, Profe. no sé. Sí, sí les alcanzó el tiempo. O lo subieron ya corriendo y demás. No, profe, pues tocó trasnochar, hacer el esfuerzo. O Yo hablo medio. por, ¿Cómo? que yo hablo por mí, porque pues Ajá. para mí sí fue un poco complejo, porque pues yo pues tengo un niño, entonces hasta que lo acosté y el sábado siguiente tenía torneo, entonces a lo último sí me tocó hacerlo a la carrera. Ok. Eh, les quería preguntar, ¿cómo quieren que sea su calificación final? Un parcial, una exposición, no sé, ¿qué proponen? Para que Sí no podría, digan ajá, que no. Así como vamos, profe, me parece bien. o ¿Sí? podría hacerse así también, exponer un tema o algo así, profe. Listo. Bueno, entonces mañana les traigo la propuesta como tal de lo que podríamos hacer. Entonces vamos a hacer la recreación o retroalimentación del parcial para ver qué tan complejo era y más o menos qué tiempo nos podría haber llevado realizarlo. Entonces, vamos a mostrarle mi Cisco Packet Tracer que tengo por acá, que es la pantalla. Y es... Listo. Entonces tenemos por acá. Nos decía, básicamente teníamos que armar esta red, con base a los parámetros que nos decía el ejercicio. Nos decía que iban a haber dos servidores. Tengo el computador lento. Servidores.
Aquí van a haber dos switch 2960. Dos routers. De referencia 2911. Cuatro PCs y cuatro laptops. Y el PC4 estaba por acá. Ah, me faltaron los dos routers Wi-Fi. Y 4. Y el router Wi-Fi era el WRT30. Listo. Luego decía el DHCP1, o sea, este. Iba a tener una puerta de enlace 210.57 2/26. ¿Cuál era esa máscara de /26? ¿Cuál era la máscara /26? Chicos. 255.2. 255, 255. Termina en 192, ¿no? Sí. Ok. Entonces, decía, todos los servicios deben estar off, excepto el DHCP. Por defecto, él está off. La puerta de enlace ya la teníamos. 200.10.57.2. DNS en este ejercicio no estábamos utilizando, quedaba en cero. ¿Con cuál IP debía iniciar? ¿Con cuál IP debía iniciar? ¿192? Ahí con 54, creo. ¿Con cuál IP debía iniciar a entregar IPs? 56 creo que era. Decíamos que ese servidor
ese primer servidor DHCP era el encargado de administrar la primera subred. Dijimos que el ID de red no lo utilizábamos. La 57.1 es la puerta de enlace, por lo tanto, es la que utiliza el router. La 57.2 es la que le estoy asignando. Perdón. Aquí es la del gateway y es la del 1. Es la que le voy a asignar a él, la punto 2. Por lo tanto, ¿cuál sería la primera IP que debería entregar para que empiecen a utilizar los equipos? La punto 3. La punto 3. Con la máscara 255, 255, 255, 192. ¿Cuál va a ser el número máximo? 54. 54 decía ahí. ¿Pero por qué? ¿Dónde está? Se me perdió el PDF. ¿Cuántas IPs disponibles hay aquí en este rango? Estamos hablando que el servidor de DHCP va a administrar esta primera subred. ¿Cuántas IPs hay en este primer rango? 63. 62. 60. De la 0 a la 63, ¿cuántas IPs, no IPs disponibles, cuántas IPs hay? 63. 64. 64. Y si yo digo que la 0 no se usa, la 1 es para el router y la 63 es la del broadcast, ¿cuántas IPs me quedan? O sea, menos 3, por decirlo así. 61. Restando la 0, la 1 y la 63. Bueno, y la del servidor, que ya también la asigné estáticamente. La punto 2. Entonces sería de la 210.57.3, que fue lo que puse aquí, hasta la 62. ¿Cuántas me quedan? Chicos, 59. son 64. Y resto 3. 61. Me quedan 61 IPs disponibles. Pero si queda claro por qué 61. Sí, profe. Sí, profe. Guardo. ¿Y qué me falta? Configurarle la IP a la interfaz. Entonces la IP que va a tener es la 200.10.57.2. Con máscara. Dijimos 192. Empieza en la 3. Listo. Ya tengo listo el primer servidor. Con el segundo servidor, el de DHCP2, exactamente lo mismo. Aquí vamos a ponerle DHCP2. ¿Cuál es la puerta de enlace que va a utilizar ese servidor? Dice que la misma.
es la misma. Entonces, aquí yo tenía que decirle 210.57.1. DNS no estaba utilizando. Ahora, ¿qué IP se le debía asignar? La 200.10.57.66.192. ¿Por qué se le asignaba ese IP? Teniendo en cuenta lo establecido aquí. Si este primer servidor me iba a administrar la primera subred, que era esta, y tenía la primera IP disponible del rango, que era la 2, este servidor iba a tener la primera IP disponible del segundo rango, que era la 66. Por lo tanto, cuando yo iba aquí a configurar los servicios, vamos a dejarlos arriba, que igual eso no ojo que no he subido el servicio del primer servidor. La puerta de enlace, la misma. DNS no estaba utilizando. Pero aquí ya, ¿cuál era la primera IP disponible? Ya utilicé la primera, la 66. Por lo tanto, yo voy a empezar a entregar desde la 67. ¿Y cuántas IP disponibles iban a quedar? ¿Cuántas? Las mismas. 61. Estoy restando las mismas 3 que resté acá. Guardo. ¿Había algo más que hacerle al servidor? No. No. Listo. Ya tengo el servidor. Los dos servidores. Ahora vamos con los switches. ¿Qué decía de los switches? Había que configurarle la contraseña de enable, había que configurarle Nombre del host, el nombre del host y demás. contraseña de consola, DTY. Entonces, vamos a subir el servicio de este porque después se nos olvida. Bien. Pues, Si se alcanza a ver que lo malo de este Cisco Packet Tracer es que sí, bro. no deja poner más Ok. grande el... Listo. Ya ahí cambié el nombre. ¿Cómo se... la contraseña de enable? Y la contraseña que yo pusiera para los términos Cisco. La contraseña de consola. Ay, console. La del, la de Telnet.
Para activar el cifrado, pues sí, me devolvía un nivel hasta config. Listo. Ya le cambié el nombre, ya configuré las contraseñas, ya las cifré, solo me falta el banner. ¿Cómo hacía el banner? Ahí mismo donde estaba. Tengo una tos que me está matando. Numeral. Y aquí empezaba allá. Numeral. Listo. Y lo mismo para el otro, servidor, para la otra consola. Switch. ¿Qué me faltó? Configurarle la asignación de la VPN. Pero aquí ya hice la primera parte. ¿Cómo configuraba eso? Recuérdenme. El direccionamiento era una sola lineecita que había que poner. Y aquí yo les decía cuál era la IP que tenían que poner. La 210.60. Vamos a pasar esto de este lado. Que de hecho podían hacerlo antes de salir y probar si el password había quedado en la misma línea donde tenían el config. Config t in VLAN in VLAN 1 la IP era 200 5763. /24, o sea, la máscara por defecto. Subíamos la fase y listo. Ya quedó el primer switch. Con el router, si lo queríamos hacer sencillo, R1. R1. Yo aquí les decía, la de la interfaz gigabit 0, es decir, esta iba a ser 210.57.1, que es la puerta de enlace. La serial, lo apago. Vamos a esperar que suba.
10.0.0.0.01 y la IP, la máscara, 20. la slash 30, ¿cómo es? Ujú. ¿Cómo es la slash 30? Chicos, Dos cincuenta y cinco cero cero cero. ¿Mm? Sí. ¿Cómo es? Terminada en 252. Es 255.255.255.252. ¿Listo? Subían la fase tanto de la serial como de la gigabit. Aquí no me la tomo. La de la gigabit era la 210 57 1. 1. Sí se dieron cuenta lo que pasó. Que eso es no un error, sino que a veces a uno se le olvida. Yo hice el cambio aquí. Ya yo este cambio lo había hecho. Sí. Pero me hacía falta la interfaz serial. Como yo no había guardado la configuración, cuando lo apagué, como no había guardado, se me borró la configuración. ¿Qué tenía que haber hecho? Antes de apagar, irme a la consola, devolverme hasta acá y ponerle aquí WR main, para que la configuración me quedara guardada, así yo apagara el dispositivo. Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otra cosa había que configurarle al router? El enrutamiento, pero eso lo hacíamos después de haber de probar que internamente había comunicación. Entonces, de momento vamos a dejarlo ahí. ¿Qué me falta? El router Wi-Fi. Entonces, yo les decía, aquí tenía que quedar DHCP. Vamos a ver. DHCP, aquí tenía que quedar 210.57.120 con la máscara que estamos utilizando, 92. la 192, Enable 129. 129. Aquí ustedes podían limitarlo, ponerle la misma cantidad del rango, no importaba. En Wires, aquí va a ir, ¿cómo era? Red inalámbrica 1. Interna 1. Red interna 1. 1. Guardar. Y listo. ¿Qué nos falta? Cambiarle el módulo a este. Lo encendemos. Está por DHCP. Se conectó al otro. Refresh. Red interna 1, conectar. Ya se conectó acá. Verificamos que IP tomó.
La 192, 168. Sí. Todos tienen que ser muchos. No ha subido la fase todavía. Vamos a acelerarla. $210.57.3. 210.57.4. 210.57.5. 'Vamos a probar. Bien, no me tomó los valores. 210.57. 129. 129. 20. Profe, creo que no se guardó. No se está guardando. Vamos a desconectar este. $10.57, 129. Aquí a veces molesta. Aquí ya tomó. No me la quiere tomar. Sí la tomo. La wireless. La vamos a dejar sin asignarle clave ni nada. Verificamos. Ahora sí que IP está tomando acá. Ahora sí tomo. 210.57.130. Dijimos que este tenía que IP. La 3. Sí, profe. ¿Cierto? La 3.
210.57.3. Listo. Hay comunicación. 3, 4, 5. Si queremos ver cómo se produce ese intercambio de información, vamos a hacerle 3, 4, 5. Y va. Y listo. Si hay comunicación, es una forma gráfica de darnos cuenta de que sí hay comunicación. Si vemos que el mensaje hace el recorrido, es porque hay comunicación. Ahora cuando tengamos los dos routers, vemos si hay mensajes que se quedan atrapados entre los dos routers. Entonces, de este lado que hemos hecho, solo el servidor, ¿cierto? Lo de la configuración de la contraseña y eso era exactamente igual, así que solamente vamos a configurarle la VLAN. Okay. ¿Cómo era para este? Para el R. El switch 2 era la 127. Entonces era in Milan 1. ¿Qué más? Recuérdenme. Vamos al comando. Chicos, los siento como dormidos. Adres. Y decíamos que era la 210, 57, 120 con la máscara por defecto. Sí. Subíamos la fase. Guardamos por si las moscas. ¿Por qué guardamos? Porque tenemos que apagarla para. Ah, no, que la que tenemos que apagar es el router. Aquí es R2. R2. Apagar. Esperar que suba. Está como lento para subir. Entonces, mientras que sube, vamos a configurar este. El segundo dice que va a tener DHCP automático, entonces yo subí el servicio.
No lo había subido. LAN a 210.57.193. Y la perdió. Ahí. Verifico aquí. Está tomando direccionamiento. Por lo tanto, en teoría, esto está bien. Este tiene... Ok. La 68. La 69. Y la 70. $228 y 68. $210.57.68. Normalmente el primer mensaje se pierde, ya los siguientes llega. Entonces ya este debió subir. Decíamos que en la gigabit 0 iba a tener ¿cuál? La 210.57.65. La máscara 192. Y en la serial a 10.0.0.2. ¿200 qué? Recuérdenme. 252. 252. Como el que no quiere la cosa, por si acaso. Una conexión aquí. No he subido las fases. Esta. Y esta. Vamos a hacer un pin a la puerta de enlace para ver. 200.10.57.
65. Sí me está respondiendo el router. Vamos a hacer el mismo ejercicio acá. En este caso es el punto 1. También me está respondiendo. Solamente falta y establecer el enrutamiento. ¿Cómo es el enrutamiento aquí? Para que pueda haber comunicación. ¿Qué va aquí? 10. ¿Punto 1 o punto 2? Punto 2. Todos. ¿Qué pasó ahí? Ahí sí va la IP. Cuando voy a configurar enrutamiento. En RID. Hago la aclaración. Para RID, yo tengo que agregar únicamente las direcciones de enrutamiento originales que están utilizando las redes. En este caso, la de la serial y la general. ¿Cuál es la general? Si estoy utilizando, yo se las di desde el comienzo. La 210.57. Punto 0. 0. Y lo mismo exactamente aquí. No había que inventarse nada. 10.0.0.0 210.57.0. Probablemente nos va a poner problema por algo, pero no debería. Me falta indicarle que es por versión 2. Pero yo creo que ya aquí podemos probar enrutamiento. Este tiene la punto 3. Parece que sí. Vamos a ver qué está pasando. Eso es lo bueno del simulador. Ay. Vamos a pasarlo para acá. Mensaje.
Está llegando el router, pero el router no sabe todavía cómo llegar hasta allá. Vamos a decirle que va a utilizar sí, 3. Si vieron la importancia de definirle la versión, ya ahí ya me respondió. ¿Por qué? Porque ahora sí encontró la actualización de la tabla de enrutamiento. Ay, joder, madre, lo iba a poner en simulación. Es lo que me permite llegar hasta la otra red. Aquí viene el mensaje. Y ahora sí hay, digamos que ya ahora sí las tablas de enrutamiento, gracias a la versión 2, sí permiten que en las tablas de enrutamiento de cada router se vayan guardando las rutas de cómo llegar o comunicarse entre ambos lados de la. Entonces, ¿cómo les pareció el ejercicio? En términos generales. Pues está No imposible, pero sí es estaba complejo. complejo, profe. Los Sí, pasos No, a o sea, seguir y cosas a tener en cuenta siempre era complejo. no, o sea, hablo en términos de practicidad, o sea, como si lo vieron interesante, sí vieron la forma de aplicar lo que habíamos visto hasta ahora y ese tipo de cosas, de Eso una sí, profe. manera sencilla. Porque ya a partir de este diseño, ya ustedes pueden colocarle si quieren el servidor DNS, el servidor HTTP, que son las otras cositas que hemos visto en cuanto a simulación, pero en términos generales, así funciona una red. ¿Listo? Profe. Dígame. Listo, profe. No, que sí, profe. Ah, listo.
Entonces, no, por el momento, yo creo que podemos dejarlo hasta ahí. Ya vamos a enfocarnos en esta semana a ver la parte, a ver la parte física, pero desde el lado virtual, o sea, ya era lo correspondiente al cableado estructurado como tal. Por eso lo dejé para lo último, porque sí es un poco complejo tratar de enseñarles cableado estructurado así, pero bueno, vamos a ver Y con cómo tan poco no. tiempo. Sí, y el tiempo también es Mm. algo que tenemos en contra. Entonces, espérenme que no me quiere mostrar mi pantalla. Este Zoom cuando se totea, se totea. Listo. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? No, profe. Listo. Cableado estructurado. ¿Qué es el cableado estructurado? ¿Qué entienden ustedes o que han escuchado referente a eso de cableado estructurado? Orden de conexiones o algo así. Sí, como la conexión física. O sea, como una estructura más lógica y la más ordenada que se pueda darle al diferente cableado en una red. Sí, puede ser. Entonces, cableado estructurado es el cableado de un edificio o de una serie de edificios que permite interconectar equipos activos de diferente o igual tecnología, permitiendo la integración de los diferentes servicios que dependan del tendido de cables, ya sea datos, telefonía, videovigilancia, o sea, el cableado estructurado lo que permite es la interconexión de los equipos activos entre diferentes estructuras, llámese edificios, oficinas, aunque no pertenezcan a la misma tecnología. Entonces podríamos decir en términos simples que es el medio cableado que nos permite la transmisión de datos o información de un punto a otro. Hablando en términos de la teoría de la comunicación entre un emisor y un receptor, ya sean servicios de datos, video, audio, voz, etc. El método para crear un organizado sistema de cableado que pueda ser fácilmente entendido por instaladores, administradores de red, técnicos o en general cualquier persona que interactúe con el cableado. Es decir, nuestra labor es que ya sea un técnico, sea un administrador de red o cualquier persona que tenga relación con el mundo de las redes, al ver nuestro cableado pueda entenderlo. Por eso se llama cableado estructurado.
estructurado porque debe tener una estructura. También podemos decir que es el conjunto de recomendaciones para el desarrollo de un sistema de cableado flexible que permite integrar múltiples servicios como la voz, los datos, videos dentro de un edificio. Y para poder ser estructurado debe basarse o tener en cuenta normas y estándares. Por lo tanto, tiene que estar sujeto o acuerdo a normas y estándares establecidas por instituciones internacionales. ¿Cuáles son esas instituciones? La ANSI o American National Standard Institute, que es una institución privada sin ánimo de lucro fundada en 1918, la cual administra y coordina el sistema de estandarización voluntaria del sector privado en Estados Unidos. ¿Cuál es la otra? La EIA o Electronics Industry Association. ¿Cuáles son las normas? Bueno, vamos a seguir con los organismos. Está la TIA, la Telecommunication Industry Association, y la ISO, que como toda organización de estándar, también nos establece o nos da algunos parámetros para todo este tema del cableado estructurado. ¿Cuáles son ahora sí, las normas más utilizadas para ir avanzando un poco más rápido? Las dictadas por la ANSI en asociación con la TIA y la EIA 568B, que son las que nos dicen cómo se debe instalar el cableado estructurado. Entonces, cuando les pregunten cuál es la norma que nos dice o nos especifica cómo instalar el cableado, ustedes deben decir o responder la ANSI TIA EIA 568B. Específicamente, que nos dice cuáles son los requerimientos generales, cuáles son los componentes del cableado mediante el par trenzado balanceado, cuáles son los componentes de cableado de fibra óptica, entre otras cosas. Ahora, a la norma 569A es la que nos dicta los parámetros o normas de cómo es el recorrido y el espacio de telecomunicaciones en los edificios, es decir, cómo enrutar o cómo el término que uno utiliza es cómo tirar el cableado ya en el espacio físico, cómo lo ubica, en términos de espacio, cómo lo distribuye. Y la 570A es la que dicta las normas de infraestructura, pero para edificios residenciales. La 569A y la 569B es para edificios comerciales. La 570A es para infraestructuras residenciales. La 606A son las normas de administración de infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales. ¿Qué características tiene o debe tener un cableado estructurado? Ya dijimos la primera, debe estar regido por una norma establecida por una entidad internacional, es decir, debe estar estandarizado en ese mismo orden de ideas, por lo tanto debe estar basado en una norma o estar normatizado. Otra característica importante, debe ser eficiente y tener el mejor desempeño. Se debe definir de una manera lo más simple y
sencilla la distribución de ese cableado. Aquí hago referencia a que se debe definir de una manera simple y sencilla cómo va a quedar el cableado. Evitar que se encontrarnos o que con el pasar del tiempo nuestro cableado se convierte en cosas como esta. Se han visto cuartos de equipos con cableado así. Sí, profe. ¿Alguna vez en algún laboratorio, profe? Un poquitico sí, pero no, pues bueno, no tan desordenado. Hay unos que sí. Más que todo en servidores antiguos, profe. Sí, eso lo vamos a ver en su momento. Antes, las infraestructuras, llámese edificios, al momento de construirlas, no tenían en cuenta, bueno, de pronto no tenían en cuenta, no se tenía preparado o se tenía predicho de que se iba a necesitar en algún momento una infraestructura física, llámese canaletas o tuberías o ese tipo de cosas para un cableado como que estamos utilizando ahora. Por eso, en edificios antiguos es necesario hacer adecuaciones o remodelaciones físicas para poder hacer los tendidos de lo que vamos a ver más adelante, que es el cableado horizontal, que es el que que denota o define cómo va a ser la distribución del cableado en las oficinas, o el cableado vertical, que es el que define cómo va a ser el tendido de comunicación entre los diferentes pisos y demás. Entonces, cuando hablamos de definir cómo va a ser la distribución de la red, es precisamente para evitar cosas como las de la imagen y que por el contrario podamos tener cosas como esta, que son ya cuartos de equipos más organizados, etiquetados, que cualquier técnico, instalador o administrador, cuando llegue y vea un cuarto de esos, le den ganas de trabajar. Porque yo he llegado a sitios de empresas grandes, sin mencionar nombres, y es triste encontrarse cosas como esta. Uno dice, aquí se cae la red, y cómo hace uno para identificar cuál es el cable que está mal conectado. Entonces, esa es la importancia de tener un buen cableado estructurado. Entonces, ¿cuáles son las bases generales que se deben tener para hacer el diseño? Es decir, digamos que a nosotros nos contratan para hacer el diseño del cableado estructurado para una organización, o de pronto no una organización, pero sí un edificio de 1 o 2 pisos, algo sencillo. En términos generales, para hacer el diseño, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar cuáles son las necesidades actuales del usuario. En cuanto a si va a requerir tendido para voz, tendido para datos, tendido para video, en general. Las necesidades actuales. Pero también tenemos que hacer una proyección o preguntarle al cliente de cuáles podrían ser las necesidades futuras del usuario en cuanto a lo mismo, pronto expansión de voz, expansión de datos, de videos. ¿Por qué? Es probable que en un primer momento nos digan, no, solamente tenemos el primer y segundo piso, pero de momento solamente vamos a utilizar el primer piso, pero probablemente, muy probablemente, a futuro el segundo piso también va a ser ubicado.
o utilizado. Entonces nosotros como técnicos de instalación tenemos que, si por lo menos no hacerlo, sí dejar las canaletas y las distribuciones de rack y de componentes del cuarto de equipos y demás de tal forma, instalado de tal forma de que si por alguna razón la empresa crece, se definieron de pronto en un primer momento 5 módulos, pero después fue creciendo y ya se necesitan 10. Al momento de nosotros hacer el diseño inicial, debemos hacer el diseño de tal forma de que a futuro se puedan añadir ya sean nuevos módulos o se hagan expansiones hacia arriba o, por qué no, hacia abajo dentro del mismo edificio. ¿Cuál es otra recomendación o cosa que se debe tener en cuenta? ¿Cuáles son los puntos donde se van a colocar los servicios? ¿A qué vamos a llamar servicios? ¿Dónde van a estar los puntos de red de los diferentes usuarios clientes? ¿Dónde va a estar ubicado el cuarto de equipo? ¿Dónde va a estar ubicado el closet? ¿Dónde va a estar ubicado el rack de comunicaciones y demás? Y algo que también a veces no parece importante, pero que ahora las empresas sí le están prestando mucha atención. Y es si hay algún tipo de requerimiento especial en cuanto a la estética o decoración. ¿Por qué? Porque ya las empresas también se están preocupando, por ejemplo, de que cuando una persona llegue a su oficina, por ejemplo, que no se vea el cable. No sé si a ustedes les ha pasado que llegan a un sitio y desde que entran a la recepción ven el cable colgando del equipo de la secretaria en el piso. Que uno dice, cuando barren, es probable que le desconecten el computador. ¿No les ha pasado? Digo, yo Sí, soy en profe. algunos Sí, casos. profe. Entonces, Mm, todo eso, nosotros como técnicos debemos tenerlo cuenta de cómo vamos a hacer la distribución de las canaletas y demás para que al momento de instalar los equipos podamos recoger los cables y que básicamente no se vean. Al cliente lo que le preocupa es que estéticamente se vea feo. Nuestra labor es colocar las estaciones, las canaletas y las distribuciones de tal forma de que al momento de hacer la instalación de los equipos podamos hacer eh, una, una ocultación, porque realmente eso es lo que uno hace, una ocultación del cableado y que visualmente ni el cliente ni el visitante se tenga que preocupar por cómo se ven los cables. Entonces, en términos generales, ¿qué debemos hacer? Un mapeo del área a interconectar, es decir, debemos ubicar cada uno de los puntos haciendo una dimensión de la cantidad de PCs y servidores que vamos a utilizar, cuántos teléfonos o cuántos puntos de acceso telefónico vamos a tener, cuántas impresoras se van a tener de pronto por piso, si va a haber una por piso o va a haber una sola que es la que se va a utilizar. Todas esas proyecciones o mapeo de cómo va a ser la interconexión. Primero tenemos que en un primer instante dimensionar la cantidad de equipos, es decir, por lo menos tener una cifra inicial de cuántos equipos se van a conectar. Luego, dimensionar los equipos de comunicación. Cuando hablamos de dimensionar los equipos de comunicación, ya sabemos cuántos PCs vamos a tener,
aproximadamente, cuántos servidores aproximadamente, cuántos puntos telefónicos y demás. También debemos saber o dimensionar cuántos switches vamos a tener, cuántos routers vamos a tener, aquí repetí, accesos telefónicos, y si vamos a tener o no centrales telefónicas. Ya hoy en día no se utilizan mucho, pero se siguen utilizando las centrales telefónicas. Pero aquí podemos cambiarlo por el tema de las UPS. Las UPS sí se están utilizando, se siguen utilizando y si seguirán utilizando porque son nuestro respaldo en cuanto a energía en los cuartos de equipos. Todo eso debemos tenerlo dimensionado en cuanto a cantidad para saber cuál va a ser nuestro punto inicial de partida para empezar a hacer las distribuciones. Entonces ya sabemos o deberíamos saber la cantidad de equipos en cuanto a PCA, servidores, impresoras, switches, routers y demás. A partir de ahí, entonces debemos empezar a dimensionar la cantidad de materiales que vamos a utilizar. Entonces ya que empezamos a ver cuántos rollos de cable UTP o carretes de fibra óptica vamos a utilizar. Si sabemos que son aproximadamente para comenzar vamos a poner un número, 5 equipos, hablando de PCs y 2 servidores, ya ahí sabemos aproximadamente cuántos conectores RJ45 para empezar vamos a necesitar. Si cada cable necesita 2 conectores RJ45 y tenemos de momento 5 PCs y un servidor, vamos a necesitar al menos el doble porque cada cable tiene 2 extremos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también las conexiones entre los switches, los routers y demás. Entonces, a partir de que ya tenemos el número inicial de elementos, tanto que se van a conectar como que van a establecer la comunicación, empezamos a empezar a tener cifras en cuanto a elementos de materiales que vamos a necesitar. Lo mismo con los RJ11 que son los de voz, o en el caso de que no vayamos a utilizar cable UTP sino fibra óptica, lo mismo. El patch panel ya lo vamos a ver en detalle. El patch panel ya vamos a saber cuántos equipos tenemos, listo. Entonces, a partir de esa cantidad, ya sabemos cuál patch panel de cuánta cantidad de bloques de conexión vamos a necesitar, teniendo en cuenta la cantidad actual y la posible proyección a la que puede llegar la empresa. Ordenadores de cable vertical y horizontal, ya eso lo vamos a ver más a detalle el día de mañana. Los patch cord, que son los cables que interconectan los equipos, ya sea UTP o de fibra. Ahí ya se los detallo para usuarios, para los closets de comunicaciones, las canaletas y accesorios, ángulos externos, internos, planos, de derivación, etcétera. Aquí yo trato de colocarles en la diapositiva la mayoría de los elementos que uno utiliza o que debe tener en cuenta al momento de empezar a hacer ese diseño preliminar. Aquí tenemos las canaletas, que yo creo que todos hemos interactuado con las canaletas, no necesariamente en el ámbito de redes, porque las canaletas también se utilizan en otros ámbitos. Aquí tenemos los esquineros, que los conoce uno como esquineros. Estos son los cables o conectores que se utilizan en el patch panel. Ya lo vamos a ver más en detalle. De manera general, podemos decir que estos son los elementos que vamos a utilizar al momento de construir nuestro diseño preliminar de las redes. Entonces aquí tenemos
Los patch cord, que son los cables de interconexión, pueden ser de UTP o de fibra, con sus respectivos conectores hembra y macho. Las canaletas, que pueden ir a nivel del piso o pueden ser de tipo bandeja, los esquineros en ángulo. Y ya estos son lo que uno conoce vulgarmente como conectores hembra, que es donde uno conecta los cables. Entonces tenemos el jack RJ45, que es donde se conecta el patch cord. Hay uno que es doble, que son los RJ45 con ángulo. Hay unos que son jack RJ45 con protección, que traen un cubrimiento metálico para las conexiones de video. El conector se llama RCA. Entonces, a manera general, esto es lo que vamos a utilizar en cuanto a materiales. Y nosotros, como técnicos, y vamos a ir avanzando un poquito más rápido, igual la diapositiva ahí les queda, que vamos a necesitar un preparador de cable. ¿Para qué sirve este preparador de cable? Básicamente sirve para hacer, para decirlo que no suene grosero, para pelar el cable. Es decir, para ver las conexiones del cable que vamos a utilizar. La pistola de impacto para el patch cord, la ponchadora, que yo creo que casi todos hemos tenido la oportunidad de ver o tener una en la mano, los latiguillos, que son para organizar y recoger los cables, el alineador, que es el que nos sirve al momento del armado del rack como tal, para que todos los paneles queden alineados, y en el caso de hacer nuestro montaje en fibra óptica necesitamos un aparato que se llama pulidor de fibra. Entonces, de momento vamos a dejarlo hasta aquí y ya mañana vamos a empezar a definir ya en detalle cuáles son los componentes del cableado estructurado, cómo se ubican, qué es el cableado horizontal, qué es el cableado vertical, qué es eso del panel, qué es eso del rack, qué es eso del closet y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Profe, Listo, chicos. Entonces nos volvemos a encontrar el día de mañana, Dios mediante. listo, profe. Listo, profe, gracias. Vale, Listo, profe, que esté feliz muy bien. noche. Listo, profe, hasta luego. Buenas noches, profe. Hasta luego, profe.